Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En la clase anterior definimos las series de Taylor y hablamos sobre una estimación de error. Al tomar un polinomio de Taylor como aproximación para la función cerca del punto donde estamos trabajando, cometemos un error que se puede acotar superiormente de una cierta manera. Tenemos una fórmula de Taylor para eso. Vamos a comenzar precisamente con eso, con esa idea en un ejemplo particular. Sabemos calcular el polinomio de Taylor de una función dada. Si la función es derivable la cantidad de veces necesaria, por ejemplo, si la función es infinitamente derivable, podríamos calcular el polinomio de Taylor de cualquier orden. Pero ¿qué tanto se parece este polinomio de orden k, pongamos por caso, a la función original? Entonces nosotros tenemos que tener en consideración en este estudio cuál es el centro que estamos considerando para los polinomios de Taylor y cuál es el grado que estamos considerando, y en el fondo estar trabajando cerca del centro, esa es la idea. Como ejemplo vamos a considerar la función exponencial, para la cual ya conocemos una serie en Maclaurin, así que el centro va a ser 0. La serie es con términos generales x a la n sobre n factorial, n comenzando en 0. Y aquí tenemos explícitamente los primeros términos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se parecen los polinomios de Taylor a la función exponencial para cada x real? Entonces nosotros vamos a considerar una aproximación por el polinomio de orden 0, que es 1. Ustedes los polinomios de cierto orden, bueno, en este caso orden y grado coinciden porque todos los coeficientes son distintos de 0. Entonces orden 0, 1, 2, 3 le dicen en qué grado tienen que cortar la serie y dejar por fuera los términos de grado superior. Entonces aquí llegamos hasta el grado 0, tenemos 1. El polinomio de orden 1 llegamos hasta el grado 1, sería 1 más x. La aproximación por el polinomio de orden 2 sería llegar hasta x cuadrado medios. La aproximación aquí debería ser de orden 3. Es llegar hasta el término x elevado a 3 sobre 6 y dejar por fuera los términos de grado superior. Esto lo vamos a observar gráficamente para tener una noción de qué es lo que pasa. Así que vamos a pasar ahora a compartir. El gráfico de la situación. Lo que está con rojo es la función exponencial. Y nosotros queremos dar una aproximación idealmente cerca de x igual 0, cerca de ese punto que tiene coordenada 0,1. La aproximación por un polinomio de Taylor de orden 0 significa que nosotros tenemos disponibles todas las funciones constantes y queremos hacer la mejor aproximación posible cerca de ese punto, en este caso 0,1. Entonces la mejor opción que podemos tomar es hacer que la función constante, o que la recta horizontal en el caso, pase por ahí, pase por ese punto. Y tenemos con color gris la aproximación por el polinomio de Taylor de orden 0. Ustedes pueden ver que cerca del punto en cuestión la aproximación es buena, pero que rápidamente ya no es tan buena aproximación. Sobre todo cuando uno evalúa valores que son positivos cada vez más grandes, esta aproximación resulta ser muy mala. Ahora vamos a entrar a comparar con los polinomios de Taylor de orden 1. Ahora tenemos disponibles todas las funciones lineales. Las funciones dadas por una pendiente por x más un coeficiente de posición. Entonces, al igual que antes, nuestra mejor apuesta es hacer que pase por el punto en cuestión, por el punto 0,1, y ajustar la pendiente para que, al menos visto desde cerca, sea lo más parecido posible. Y en eso, uno se convence rápidamente que la mejor apuesta es usar la recta tangente, que está ahora con color negro en la figura. Si nosotros nos acercáramos, ese ejercicio de acercarnos lo vamos a hacer, bueno, lo vamos a hacer ahora. Porque nosotros estamos interesados en lo que pasa cerca de 0. Entonces vemos que la aproximación de grado 1 es mejor que la aproximación de grado 0. Sobre todo, digamos, si nos alejamos un poco más del punto, del centro de la serie.
y de los polinomios de Taylor. La aproximación por la recta tangente es mejor. Si pasamos al polinomio de Taylor de orden 2, que era 1 más x cuadrado sobre 2, lo que nosotros obteníamos, ahora nosotros tenemos más herramientas disponibles para aproximar. O sea, ya no son solamente rectas, sino que también son parábolas que podemos utilizar para aproximar. Y la gracia del teorema de Taylor es justamente usar el polinomio de Taylor de orden 2 para usar la aproximación, que va a ser nuestra mejor apuesta. Está ahora marcado con color verde. Y bueno, la enseñanza es no mirar demasiado lejos del punto donde estamos realizando la aproximación. Nosotros podemos ver, por ejemplo, si el x fuera muy grande pero negativo, la aproximación de la parábola es peor que la de la recta, y la recta es peor que la recta horizontal. Entonces no hay que mirar muy lejos. Pero si nosotros nos concentramos cerca, como que la parábola parece ser mejor aproximación. Eso es lo que nosotros tenemos que rescatar. Y si nosotros vamos ahora a aproximación usando polinomios de grado hasta 3, lo mejor que podemos hacer es usar el polinomio de Taylor de orden 3, que es lo que está marcado con azul. Y aquí pareciera que la aproximación es mejor incluso que la parábola, y digamos, la aproximación es decente incluso para un intervalo, digamos, todavía mayor. O sea, nos podemos alejar un poco más del cero y la aproximación sigue siendo mejor. Lo vamos a corroborar haciendo un acercamiento al punto que nos interese. Yo creo que ahí se alcanza a notar el fenómeno. Entonces, usando polinomio de Taylor de orden 0, tenemos la recta horizontal, que más o menos rápidamente deja de ser una buena aproximación. Después viene la recta tangente, que es el polinomio de Taylor de orden 1. Es mejor que la de orden 0, pero también falla si nos alejamos un poco más. Después viene la parábola, que era la que está con verde, la del polinomio de Taylor de orden 2. Es mejor que la aproximación de orden 1. Y después usamos una aproximación de orden 3, que está con azul y que a fin de cuentas es mejor que la de orden 2, y que se ve como una aproximación decente en un intervalo todavía más grande, alejándonos del 0. Entonces está la idea de que las aproximaciones son cada vez mejores a medida que aumentamos el orden de los polinomios de Taylor. Y eso es lo que nosotros vamos a rescatar. De lo anterior vemos que en algunos casos los polinomios de Taylor pueden ser una buena forma de encontrar un valor aproximado de la función. Para formalizar esto usamos el siguiente teorema, que de hecho ya lo mencionamos de alguna forma en la clase anterior. Solamente que vamos a relajar algunas hipótesis. O sea, f es una función k más 1 veces derivable. Normalmente vamos a estar en esta situación porque tenemos funciones que son infinitamente derivables, pero nos vamos a concentrar en este caso que basta con k más 1 veces derivable. Si existe una constante m, tal que la derivada de orden k más 1 evaluada en un punto t en valor absoluto es menor o igual que m para todo t entre x y a. Y de hecho ya habíamos comentado en aquella clase que esta m podría incluso depender del x, no es grave, y todavía podemos establecer lo que viene a continuación. Para todo t entre x y a es el centro de la serie. Lo importante es que las derivadas, desde orden 0, o sea, la misma función, la derivada, la segunda derivada, y así hasta la derivada de orden k más 1, ni siquiera, no, solamente la derivada de orden k más 1, esté acotada por esto, entonces la función resto, que es el r sub k, el error que estamos cometiendo al aproximar con el polinomio de Taylor de orden k, este error es menor o igual que la constante m por el valor absoluto de x menos a elevado a k más 1 sobre k más 1 factorial. Recuerde que el resto de Taylor de orden k es la diferencia entre la función original y el polinomio de Taylor de orden k. Si la función es infinitamente diferenciable, entonces eso es básicamente la parte final de la serie de Taylor.
Entonces nosotros utilizamos una desigualdad como esta y la comentamos, no pudimos hacer la demostración, pero sí usamos esta desigualdad para verificar que si la función es infinitamente derivable y hacemos k tender a infinito, el lado derecho tiende a 0 y por lo tanto el error también tiende a 0. Ahora nosotros nos vamos a quedar con que el error que cometemos no es más grande que una cantidad en principio calculable. En el ejemplo anterior tenemos la función exponencial y el polinomio de Taylor de orden 2, que es 1 más x más x cuadrado sobre 2. Usamos el teorema para x igual menos 0,1, es decir, vamos a aproximar e elevado a menos 0,1. Para ello vamos a notar que la derivada de orden n de x es la exponencial, que es menor que 1, ya que el x en menos 0,1 es negativo. En realidad uno tiene que decir esto no solamente para el x que tenemos, sino que para todos los x entre menos 0,1 y 0. Vamos a volver sobre la hipótesis. Recuerden, aquí hay un t. Para todo t, en este caso va a ser entre menos 0,1 y 0. Pero no importa, la desigualdad igual se cumple. En ese caso, entre todo, o sea, para todo t entre menos 0,1 y 0 se cumple esta desigualdad, así que podemos hacer todo lo que viene a continuación. Por lo tanto, podemos usar m igual a 1 como constante en el teorema anterior. Así el teorema nos dice que el error que cometemos al aproximar el e elevado a 0,1 por t sub 2 evaluado a menos 0,1, ese error es menor o igual que 1, la constante que encontramos, por el tamaño del intervalo, que es 0,1 al cubo, dividido 3 factorial. Y al calcular, nos queda 1 sobre 6000, 0,00016 periódico. Entonces, en general, nosotros nos podríamos atrever a decir que vamos a conseguir 3 decimales exactos con esta aproximación. Quizás la diferencia venga en el cuarto decimal. Ahora es fácil calcular t sub 2 del 0,1 porque tenemos la fórmula arriba. Es 1 menos 0,1 más 0,1 al cuadrado sobre 2, que en decimales es 0,905. Ahí, hasta ahí llega. Por lo tanto, nosotros estamos diciendo que e elevado a 0,1, una cantidad desconocida para nosotros en este momento, es aproximadamente igual a 0,905. Obviamente estamos cometiendo un error, pero ese error no es más grande que esto. Entonces hay una diferencia entre decir que e elevado a 0,1 es aproximadamente igual a 0,905 y decir exactamente lo mismo más una estimación del error. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Aquí ustedes tienen una calculadora a mano, por ejemplo, en un teléfono celular o en un computador, algo, ustedes pueden verificar calculando e elevado a 0,1 y revisar qué tan cerca de eso está. Nosotros lo vamos a hacer ahora. Con lo cual vamos a detener la grabación mientras obtenemos los números. Y bien, hemos calculado, usando una calculadora en realidad, cuánto es e elevado a menos 0,1. Aquí hay un error de digitación a propósito, es negativo el exponente. E elevado a menos 0,1, de acuerdo con una calculadora, es 0,904837 y otros decimales más. Eso es lo que necesitaba para dar una estimación del error o verificar. El error que estamos cometiendo usando nuestro valor aproximado y lo que nos dio la calculadora es 0,00, luego viene 5 menos 4 y algo, sería 0 de nuevo, 1, 6, como imagino que acá no viene 0, esto debería ser un 2 y algo más. El error debería ser eso. Que está, digamos, dentro de lo que nosotros esperábamos. Nosotros dijimos el error no es más grande que 0,00016666 y así sucesivamente. Entonces el error cumple lo que nosotros habíamos dicho.
Así que hemos verificado que todo está, digamos, funcionando correctamente con con los teoremas. ¿Ustedes quieren preguntar algo? ¿Me avisan ahora? Sí, que no. Sigamos. Tenemos un segundo ejemplo. Consideremos la función coseno, cuya serie de Maclaurin que revisamos en la clase anterior, sabemos que es la serie con término general menos 1 a la n por x elevado a 2n sobre 2n factorial, n desde 0 hasta infinito. Lo cual era razonable porque en aquel momento comentábamos que la función coseno es par, entonces todos los términos de grado impar tienen coeficiente 0, solamente rescatamos los términos de coeficiente, o sea, los coeficientes de los términos de grado par. Y esto lo vamos a notar de todas maneras, esto sería, alternando signos, es 1 menos x cuadrado sobre 2, x a la cuarta sobre 24, que es 4 factorial, menos x a la 6 sobre 720, que es 6 factorial, y así. Como las derivadas del coseno son seno y coseno, o sino positivos o negativos, es fácil verificar que para todo x, real incluso, el valor absoluto de cualquier derivada, o sea, derivada de cualquier orden de la función coseno, es menor o igual que 1. Podemos usar m igual a 1 en el teorema y observar que el valor absoluto del coseno de x menos t sub 4 de x, es decir, si nosotros consideramos apenas el polinomio de orden 4, lo estamos marcando arriba, nosotros sabemos que el error que vamos a cometer al aproximar en el punto que queramos es menor o igual que 1, es el m del teorema, por el valor absoluto de x elevado a 5, porque como estamos yendo desde 0 hasta x, la distancia que los separa es el valor absoluto de x, elevado a 5 dividido 5 factorial. Vamos a ver sobre esto de aquí a poco, así que vamos a ver qué es lo que aparece expresado aquí. El valor absoluto del coseno de x menos t sub 4 de x, o sea, el error que estamos cometiendo al aproximar coseno usando el polinomio de Taylor de orden 4, es menor o igual que el valor absoluto de x a la quinta sobre 5 factorial. Supongamos que queremos calcular una aproximación del coseno del 0,2. Usando el polinomio de orden 4, sería t sub 4 evaluado en 0,2, lo ingresamos en la fórmula, 1 menos 0,2 al cuadrado sobre 2 factorial más 0,2 al 4 sobre 4 factorial. Realizamos todos los cálculos asociados y nos queda como resultado 0,98006 periódico. Y el error que estamos cometiendo es menor o igual que 0,2 elevado a quinta sobre 5 factorial, que es 0,00000016. Y quiero decir algo interesante sobre lo que tenemos aquí. Nosotros usando el polinomio de Taylor de orden 4, tenemos ese valor aproximado y esa estimación del error. Pero si nosotros observamos, después del grado 4, el siguiente grado para el cual tenemos un coeficiente distinto de 0 es el 6. Entonces podríamos decir en particular que el polinomio de orden 5 es el mismo que el de orden 4, para explicar la idea de que orden y grado no tienen por qué coincidir. Entonces si usamos orden 5, tenemos el mismo polinomio, la misma aproximación, y podemos dar una estimación mejor del error. Veamos de qué se trata eso. Nos observemos que el polinomio de orden 5 para esta función es igual al de orden 4. Entonces aquí vamos a dejar observado eso, el grado del polinomio de Taylor de orden 5 para esta función y centro 0 es igual a 4.
es menor que, el grado es menor que el orden. Puede pasar cuando hay coeficientes 0 en esta expresión en C. ¿De qué nos sirve eso? Aquí tenemos un error, o sea, un R sub 4 de X en valor absoluto. Ahora fíjense que si ponemos el error de orden 5, antes de eso, si los polinomios de Taylor de orden 4 y 5 son iguales, los restos de Taylor también son iguales. Así que esto que voy a calcular ahora es el mismo error que calculamos con orden 4. Esto es menor o igual que 1, el m el mismo de antes. Incluso podríamos hacer una estimación mejor, digamos, podríamos reducir el m, pero para la explicación nos vamos a contentar con esto. Es menor o igual que 1 por valor absoluto de x elevado a 6 sobre 6 factorial. En particular, el error que cometemos usando el polinomio de orden 5, la misma estimación de antes, para el coseno del 0,2 es menor o igual que 0,2 elevado a 6 sobre 6 factorial. Y ese número ciertamente es menor que lo que estamos presentando acá. Vamos a hacer una pequeña pausa en la grabación para asegurarnos de obtener los valores asociados a esto, para explicarles qué es lo que resulta. Y bien, ¿qué es lo que tenemos? Con lo que habíamos comentado anteriormente, el error que nosotros cometemos es aproximadamente igual a 8,9 por 10 a la menos 8, que en realidad es como la mitad de lo que habíamos predicho originalmente, algo así. Y el coseno de 0,2, usando una calculadora, fíjense que es 0,980066, y aquí tenemos una diferencia. En vez de seguir con los 6, es 5, 7, 8 y otros numeritos más. Entonces el error que estamos cometiendo, entre comillas, en realidad, al usar la aproximación dada arriba, está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el séptimo decimal, pero en realidad es más cercano a 10 elevado a menos 7. No, en realidad un poquito menos que eso, y en ese caso nuestra estimación de error, digamos, más certera es con el resto de orden 5 que con el resto de orden 4. Eso es lo que quería básicamente comentar. Ahora, si ustedes observan la serie que nosotros habíamos puesto originalmente acá y cambiamos el x por 0,2, nos queda una serie alternada. Y si usamos el criterio de Leibniz para la estimación del error con las series alternadas, vamos a obtener justamente que el error que obtenemos al cortar con t sub 4 es el término siguiente, que sería el de orden 6, y ese venía rescatado justamente por el R5 en vez del R4. Eso es lo que quería comentar. Y bien, sigamos. Vamos a continuar ahora con el cálculo de otras series de Taylor, o sea, cómo usamos la serie de Taylor conocida por nosotros, que son principalmente la exponencial y la función seno y coseno. Vamos a utilizarla de alguna manera adecuada para obtener otras series de Taylor. Por ejemplo, para la función e a la x por seno de x, el producto de la exponencial y la función seno, podemos obtener la serie de Taylor multiplicando las que conocemos. Es decir, la exponencial tiene la serie con términos generales que es la n sobre n factorial, y la seno tiene la serie con términos general menos 1 a la n, que es la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Ambas series empezando en 0. Hemos escrito explícitamente los primeros términos, y esto lo podemos utilizar multiplicando, digamos, término a término para obtener los grados más pequeños posibles. Por ejemplo, con grado 0 nos queda 0 porque
el seno de 0 es 0, básicamente. Con grado 1 tengo que multiplicar 1 por x. Tengo x. Con grado 2 tendría que multiplicar un grado 0 con un grado 2, que aquí no hay. Grado 1 con grado 1 me da x cuadrado. Y grado 2 con grado 0 me da 0 porque a la derecha no hay. Después con grado 3, tendría que multiplicar grado 0 con grado 3, me queda menos x cubo. Aquí no hay grado 2, grado 1 sería x por x cuadrado medios, sería x cubo medios, menos el que obtuvimos antes, x cubo tercios positivo. En otras palabras, nosotros realizamos la multiplicación término por término para ir obteniendo uno por uno los términos de grado, los primeros términos, los de grado 0, 1, 2, 3 y así. No hemos dado en este caso una fórmula explícita, pero sí podemos encontrar los primeros términos. Y ahí nosotros avanzamos según lo que sea necesario para los efectos del problema que estamos resolviendo. Otro ejemplo, calcular la serie de Maclaurin para dar cotangente de x, que esto en el fondo ya lo habíamos hecho en algún momento. Recordemos que la cotangente es la integral definida desde 0 hasta x de la función 1 sobre t cuadrado con respecto a variable t. Y a partir de la serie de 1 sobre 1 menos t, que es la serie de t a la n, con n de 0 infinito, obtenemos la serie de 1 sobre 1 más t cuadrado, que es cambiar menos t cuadrado en el lugar del t de arriba, y después integrar desde 0 hasta x. Entonces la cotangente es la integral de 0 a x de la serie escrita aquí arriba. Entonces nos queda menos 1 a la n por la integral asociada, digamos, al t a la 2n, que es x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Así que tenemos ese resultado que ya lo habíamos obtenido en un ejemplo anterior. Y ya como último tema de esta clase, vamos a revisar la serie binomial. Esta serie es para representar una función de la forma 1 más x elevado a un exponente constante que es alfa, no necesariamente natural. Entonces, si nuestra función es de este tipo, y el alfa fuera justamente un número natural, nosotros sabemos calcular gracias al teorema del binomio de Newton. Entonces vamos a anotar una cosita aquí. Para alfa igual 0, 1, 2, 3 y así. Nosotros ya sabemos que 1 más x elevado a alfa es la serie de alfa sobre k. O sea, no es la serie, disculpen, es la sumatoria con k desde 1 hasta, desde 0 hasta alfa, porque estamos diciendo que es natural, sobre k, 1 a la n menos k, x elevado a k. Y a fin de cuentas nos queda, bueno, simplemente un x elevado a k multiplicado por este número combinatorio. Podremos rescatar el primer término, que es 1, y hacer la sumatoria empezando en 1. Y nosotros sabemos que en ese caso también el alfa sobre k es alfa factorial sobre k factorial, alfa menos k factorial. Y a fin de cuentas esto, si nosotros usamos el factorial de alfa menos k para simplificar lo que viene de aquí arriba, nos quedan solamente los términos grandes. Alfa por alfa menos 1 y así hasta alfa menos k menos 1 sobre k factorial. Aquí hay un teorema que no está demostrado en la presentación, pero que de todas maneras es justamente el contenido de lo que vamos a hacer. Es que nosotros podemos hacer esto que servía en el caso de los naturales, lo podemos establecer en el contexto general de que el alfa sea un número real cualquiera. Solamente que nosotros tenemos que definir alfa sobre 1 como alfa,
Tenemos que definir alfa sobre 2 como alfa por alfa menos 1 sobre 2. Tenemos que definir alfa sobre 3 como alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2 sobre 6, que es 3 factorial. Y así, en general nosotros tenemos que definir alfa sobre k de esta manera. Y el teorema dice que justamente lo que uno esperaba que pasara aquí, en el caso de los naturales, se generaliza al caso real. Es lo mismo, excepto que ya no es una suma finita. Por ejemplo, si el alfa fuera 9,1, yo no puedo hacer una suma desde k igual 1 hasta k igual 9,1. Digamos que en ese caso, en vez de decir que llegamos hasta un cierto número, esto continúa infinitamente. Ahora, se da el caso que si el alfa fuera natural, en algún momento esto se hace en todo cero, porque en algún momento aparece un factor cero, pero si no el caso, esto sigue infinitamente. Y tenemos esa expresión importante. Entonces, 1 más x elevado a una constante alfa es 1 más esta serie empezando con k igual a 1. De estos numeritos que están definidos arriba por x elevado a k. ¿Qué utilidad tiene esto en algún ejemplo concreto? Justamente, ejemplo concreto donde podemos usar esto es si el alfa fuera entero negativo. Nosotros podemos dar una fórmula explícita de lo que está aquí arriba y obtenemos las series de 1 sobre 1 menos x, 1 sobre 1 menos x, esto al cuadrado, o al cubo, o a la cuarta, y así, que son ejemplos que nosotros habíamos obtenido por medio de la derivación de la serie geométrica. Y si esto, como segundo fuente de ejemplo, si este alfa fuera no entero, por ejemplo, si fuera un medio, tengo una expresión para la raíz cuadrada de 1 más x. O si fuera un tercio para la raíz cúbica de 1 más x, y así. Solamente que en esos casos quizás no podamos dar una fórmula muy explícita para el alfa sobre k, entonces nos vamos a contentar con dar los primeros términos. Justamente un ejemplo de ese tipo, calcular los primeros 4 términos de la serie de Taylor de 1 más x sobre menos 1 medio, que nosotros lo vamos a reescribir para saber qué es lo que estamos haciendo. Esto es 1 sobre la raíz de 1 más x. Entonces esa función está definida para x mayor que menos 1. Sin embargo, cuando el x está entre menos 1 y 1, o sea, valor absoluto de x menor que 1, nosotros podemos obtener una serie de Taylor con centro 0, y nosotros vamos a rescatar los primeros 4 términos. Entonces calculamos, menos 1 medio sobre 1 es menos 1 medio, queda igual. Si es sobre 2, me queda menos 1 medio por menos 3 medios sobre 2, 3 octavos. Y si es menos 1 medio sobre 3, me queda menos 1 medio, menos 3 medios, menos 5 medios sobre 2, esto es negativo. Los numeradores multiplican 15, y en el denominador tenemos 8 por 2, 16. Entonces, ese polinomio aquí debe ser de orden 3. Corregimos. Es de orden 3 porque, como dicen los primeros 4 términos, el término de grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3, usando el coeficiente encontrado ahí arriba. Entonces, con eso decimos que nuestra función se aproxima usando este polinomio, se aproxima, digamos, cerca del 0. Si ustedes quieren preguntar alguna cosa sobre lo que hemos hecho hoy día, aprovechen ahora de preguntar. Vamos a tener un par de minutos para eso. Ya, vamos a hacer la parte final. Vamos a presentar los ejercicios que son para el estudio de ustedes de manera individual y solicitan ayuda si es que está difícil de hacer algo.
Entonces, tenemos este ejercicio, determinar la serie Maclaurin para 1 sobre la raíz de 1 más x. Atención, nosotros revisamos este ejemplo, pero solamente era encontrar los primeros términos, ahora es la serie Maclaurin. Segundo es determinar la serie Maclaurin para seno a la menos 1 de x, para el arco seno. Tercero sería determinar el coseno de 43 grados, se parece con lo que hicimos antes, pero esta vez con un error menor que 1 sobre 10 elevado a 4. Atención que estamos usando grado del sistema sexagesimal, así que no son radianes, pero ahí tienen que empezar por eso. Y finalmente, evaluar el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 0, de e a la de x menos 1 por logaritmo de 1 más x cubo sobre 1 menos coseno de 3x, esto al cuadrado. La idea sería usando las herramientas de esta parte del curso, porque eso perfectamente podría ser un ejercicio del cálculo 1, usando regla L'Hopital hasta el cansancio o hasta que sea necesario. Entonces, en vez de usar regla L'Hopital, digamos, usando las herramientas de esta parte. Usando la serie de Maclaurin que bien conocemos para estos casos. Entonces vamos a volver sobre el principio de esto para hacer la recapitulación, para mostrar, digamos, un breve resumen de lo que nosotros hicimos hoy día. Entonces, volvemos sobre el tema de la estimación del resto, que lo habíamos comentado en la clase anterior. Entonces mostramos gráficamente para la función exponencial cómo obtener aproximaciones con polinomios de orden 0, 1, 2 y 3. Lo revisamos gráficamente y pudimos percibir de que, al menos de manera gráfica, parece que las aproximaciones mejoran a medida que nosotros vamos aumentando el grado del polinomio de Taylor. Esto se formaliza con el siguiente teorema. Si tenemos una función K1 veces derivable, existe una constante m que acota la derivada de orden K más 1 para todo t entre x y a. Entonces el error que cometemos, es decir, valor absoluto del resto menor o igual que la constante por x menos a en valor absoluto de la K más 1 sobre K más 1 factorial. Y esta expresión en general decrece bien rápido al aumentar el K. Es decir, al ir agregando cada vez más términos en el polinomio de Taylor, nosotros tenemos rápidamente aproximaciones cada vez mejores, si estamos suficientemente cerca del centro de la serie. Vemos cómo se refleja esto para obtener, digamos, una buena aproximación de e elevado a menos 0,1, usando tres términos, es decir, polinomio Taylor de orden 2, el error era a lo más 0,00016. Revisamos el ejemplo del coseno. Para aproximar el coseno de 0,2 con un error que a fin de cuentas era menor o igual que este número de aquí, que a fin de cuentas esto nos dice que debería tener como 7 decimales exactos, pero nosotros hicimos una mejora de la estimación para reducir esto más o menos a la mitad. A fin de cuentas la aproximación de aquí tiene 7 decimales exactos, o algo de ese tipo. Hemos calculado otra serie de Taylor. Usando las conocidas podemos obtener por lo menos los primeros términos de otras series que se obtienen, por ejemplo, multiplicando las que conocemos, cosas así. Hemos vuelto a obtener la del arco tangente, la serie de Taylor de arco tangente, y hemos finalizado con la serie binomial, que generaliza, digamos, el tema del binomio Newton, y que de alguna forma también generaliza esas potencias de 1 sobre 1 menos x que estábamos comentando en ejercicios anteriores. Eso sería todo por el día de hoy. Como siempre, gracias por su atención. Nos encontramos en la próxima clase.